Tenemos grindcore para el día de hoy, damas y caballeros, y nos vamos con una joyita del nuevo milenio. Algunos de ustedes posiblemente la conozcan, algunos tal vez se les haya pasado de largo, y es nada más y nada menos que el segundo álbum de estudio de los estadounidenses Magruder Grind, con su álbum homónimo Magruder Grind. Sean todos muy bienvenidos acá al canal, soy Fede Solari y los saludo y les doy la bienvenida una vez más acá al Cuartel del Metal. Espero que estén muy bien y vamos con una reseña a pedido, ¿sí? Una reseña que ustedes pueden realizar, ya saben, a través del super gracias en estos videos o de los superchats en los directos, una cooperación generosa, ya saben, les garantiza que yo hable del disco que ustedes quieran, que bueno, por ahí normalmente porque ya pasaron muchos años o porque no se da la chance todos los días, podamos abordar algo así. Y esta reseña justamente viene patrocinada por nuestro amigo Danny Kilgore, que en un video de In Flames que hicimos nos pidió que hablásemos de Magruder Grind, y eso estoy acá el día de hoy para hacer. Bueno, interesante banda esta. Yo los conocí en 2016 cuando lanzaron su disco 2, porque bueno, es relativamente debatible. En el 2007 lanzaron un trabajo llamado Release, que tiene 22 minutitos más o menos. Algunos lo tildan de P, otros de CD. Para mí era un larga duración. Vamos a abordar este Magruder Grind como su segundo larga duración, justamente lanzado en el año 2009, ¿ok? Editado por la Willow Tip Records, lanzado un 16 de junio. Ahora, es muy curioso Magruder Grind porque esta es una banda de Washington DC, cuna de un género justamente como el hardcore punk, y es por eso que esta banda tiene muchísimas más influencias de ese estilo para mí de lo que puede llegar a tener del metal, aunque tampoco se quede atrás en cuanto a pesadez. Déjenme ya decirles que este disco es una total y absoluta aplanadora, ¿sí? Realmente no te da respiro. Avi Kulawi en voces, R.G. Over en guitarra, y este álbum lo grabaría Chris Moore, que ya no está en la banda, que tiene un montón de proyectos e incluso pasaría a tocar con Repulsion, obviamente pioneros del género. Ahora, Magruder Grind es curioso porque está asociado a una tendencia, obviamente, de internet, o incluso que apareció en su momento, de estas bandas del false grind, ¿sí? Del falso grind. Algunas otras pueden ser Escuela Grind, Wormrot, que a día de hoy, para mí, bueno, ya como que ese prejuicio se ha ido un poquito. Nails, o sea, más o menos ven por dónde va el sonido, por bandas que apuestan por una producción por ahí un poco menos sucia, un poco menos true, y que también, bueno, coquetean bastante más con lo punky y con distintos elementos que no son propiamente de lo que nació siendo un género como el grindcore, ¿no? Entonces por eso hubo muchos movimientos y se le decía, hasta había bandas que sacaban temas diciendo muerte al falso grind y toda esa movida, ¿no? Incluso si se fijan, o sea, una banda como Magruder Grind no aparece en la enciclopedia Metalum, por ejemplo, ¿no? Escuela Grind tampoco, AC/DC por DC menos. O sea, por mucho tiempo estos grupos no fueron aceptados. Ya eventualmente con el paso de los años sí, incluso el segundo disco de Magruder Grind salió por Relapse. Pero bueno, o sea, evidentemente era una banda a la que le importaban dos pepinos y que estaba empezando a meter mucha gente laburando con ellos para profesionalizar un poco lo que estaba pasando, ¿no? Fíjense, a cargo de la producción estuvo Kurt Balow de Converge y masterizado el disco por Scott Hull de Peak Destroyer. O sea, un sonido bastante pristino para lo que era esto. Y además algo curioso es que Magruder Grind no usa bajo. Que el bajo a veces, digo, es tan interesante en el grindcore, en el hardcore punk, porque tenés esos momentos en los cuales se lo puede aislar y puede hacer esas líneas tan así. Pero bueno, es una banda que decide no llevarlo justamente por ese lado, ¿no? Vamos a hablar un poquito del álbum. Son 17 canciones, aproximadamente unos 27 minutos de duración, unos 28 más o menos. Y tenemos verdaderamente un poquito de todo, ¿eh? Las primeras canciones, yo me animo a decir, sin exagerar, que las primeras 7 canciones son un castigo perpetuo y permanente. Blast beats por todos lados, canciones cortitas, la más larga de durar 1 minuto 20 en las primeras 7 canciones del disco, pero con mucha variación también dentro de ese estilo de grindcore, ¿no? Por ejemplo, The Protocols of Anti-Sound, que arranca con un feedback de guitarra de 30 segundos para después explotar en un completo asesinato auditivo. Después tenemos canciones como Rejecting the Militant Promise o Fools of Contradiction, donde yo escucho también que la banda va empezando a agregar de a poquito algunas dinámicas con algunos mid-tempos, así con influencias más punkies. Escuchen el de Rejecting the Militant Promise, por ejemplo.
uno con un ride y por el otro lado uno por ahí más quilombero y más abierto, con hi-hat abierto. Escuchen el de Fools of Contradiction por este lado. Y realmente también lo que empezaba a joder era que bandas como Magruder Grind también incluían... Esto no es que no hubiese estado en, qué sé yo, en bandas de culto tipo Napalm Death, tipo, no sé, Brutal Truth, etc. Sí lo había, pero es un poquito más prominente en algunos casos las disonancias, por ejemplo. No escuchen el principio de un tema como Cranial Media Parasite, por ejemplo, la parte del... Primero les muestro esta parte. O este grito acá en Assimilated Pollutants también, que bueno, tenemos un poquito de quilombos también propios de bandas como Converge, por ejemplo. Mucho también se asociaba a la época que estábamos en una suerte de auge tampoco porque nunca fue un movimiento mainstream, del mathcore también, con esas disonancias bien quilomberas y ruidos, pero que a su vez también eran medio perfectitos. Bueno, esto funcionaba en Magruder Grind y estaban empezando a presentar una paleta de recursos que no era muy típica, ¿no? Y que se alejaba por ahí, como digo, del grindcore más clásico. Toda la primera parte de este disco, los primeros 7 temas, bueno, son 17, ¿no? Los primeros 7 temas son así, todo culo, castigadores. Y eventualmente entran algunas canciones donde podemos empezar a apreciar tempos más lentos, intenciones un poco más distintas. Y un claro ejemplo de esto es Bridge Burner. Qué lento y denso que avanza ese tempo, boludo, me encanta. O si no, esta parte de Excommunicated también. Y los riffs de guitarra son asesinos, son filosos, digamos. Sí se explora mucho la frecuencia grave. Obviamente al no tener bajo uno tiene que meter eso. Y sobre todo cuando la bata está abierta y los tempos son lentos, pega y pega muy duro, ¿no? Esta banda, ¿por qué digo yo que chupa mucho más del punk que del metal? Bueno, ni hablar por los tempos que se usan, digamos por el estilo de rifeo que es muy abierto, a veces no hay nada de machaque prácticamente. Y las voces, justamente, las voces de Avi Kulawi, y un ejemplo perfecto para mí de esto es la canción Martyrs of the Shoah, que es una de las últimas. Vos te das cuenta que su grito es muy alto y es muy quilombero y es como contestatario por naturaleza, ¿no? Si escuchen cuando su voz queda aislada acá, es súper hardcore este tipo de vocalización, ¿no? Me encanta y como dije, después de Bridge Burner la banda le empieza a añadir mucha dinámica y mucha variedad al disco. Si no, escuchen por ejemplo esta parte que me vuelve loco, esta parte recontra da un tempo en The Price of Living by Delinquents, Ideals. Escuchen esto. Uy, boludo, o sea, me voy para abajo, o sea, querés cabecear con toda la picancia del mundo. Y bueno, también lo que tiene este disco de Magruder Grind es mucho spoken word, ¿no? Mucha sección, que por ahí es un poquito lo que me la baja del disco, que todos los finales de las canciones o muchos principios también tienen secciones habladas que se prolongan bastante. Por ejemplo, uno viene recontra manija en un tema como The Price of Living by Delinquents Ideals y el final termina con un spoken word que también la banda aprovecha para meter sus mensajes contestatarios y antipolíticos. En este tema dicen algo así como: los políticos solamente están para mentir, te mienten a vos, le mienten a su mamá, o sea, típico, ¿no? Y en Built to Blast lo mismo, o sea, es un tema que viene pesadísimo y regresivo y los últimos 20-30 segundos como que me los cagan con eso y yo quiero que la música siga, ¿no? O sea, para cuando escucho grindcore quiero quilombo, o sea, dame 20, 25, 30 minutos de quilombo desmedido con sus dinámicas, pero como que esas cosas me sacan un poquito de onda, ¿no? Magruder Grind nunca renegó tampoco de sus intenciones más, de la calle. Les encanta el graffiti, el skate. Y por ejemplo, en una entrevista que dieron hace unos años con Miami Times, ellos dijeron: somos muy fans del arte callejero y escuchamos mucho hip hop y lo integramos a lo que hacemos. Bueno, escuchen un tema como Heavier Bombing, por ejemplo. O sea, de ahí sale también un poco la bronca de las bandas de grindcore más tradicionales que dicen: ¿qué mierda están haciendo estos chabones? ¿Cómo osan usar el tildarse de grindcore, ¿no? Una banda así. Muy flashero, pero muy interesante. Algunos otros datos curiosos de esta banda, por ejemplo, hicieron un split, muchos splits cuando arrancaron. El que más pegó salió a través de Robotic Empire con Shitstorm, también otra banda conocida del palo.
falso grind, para muchos también, tampoco está en Metalum, por ejemplo. Y en una entrevista les preguntaron acerca del nombre de la banda, ¿no? Una entrevista que dieron en el año 2016 o 17, creo, por ahí. Y le preguntaron de dónde salía el nombre y si tenía que ver con un político asociado a Nixon y el escándalo Watergate llamado Magruder, ¿no? O ex Fanzine es el nombre del medio que entrevistó a la banda. Y bueno, fue con el cantante y él dijo no, la banda obtuvo su nombre cuando teníamos 15 años más o menos, nos han preguntado al respecto. Magruder no es más que el nombre de la urbanización donde la banda tuvo su primera sala de ensayo, así que no significa nada. Bueno, y el disco cierra con un tema que no me gusta nada, la verdad, que se llama Untitled, que es como atmósfera así medio rara, caótica también, o sea, incluyendo spoken word. Eso creo que sí tiene que ser lo que más me la baja del disco. Pero más allá de eso, realmente denle una oportunidad a este álbum, es una carnicería total. Le encuentro mucho paralelismo con Wormrot, sobre todo, que bueno, el año pasado sacaron un discazo, los Wormrot de Singapur. Muy buen grindcore al palo. Me gusta más este disco que el que vendría después. Excelentes recursos, muy bien producido, con un sonido bastante claro, mucho enfoque en los graves también. Mucho groove, llegado el momento en el que empieza a darse en el álbum también. Y mucho disfrute, boludo. O sea, es un disco que en menos de media hora te parte la cabeza a la mitad. O sea, está buenísimo. Se lo súper recomiendo. Gracias, Dani, por solicitar esta reseña y por tu cooperación. Les mando un abrazo grande a todos y espero que nos veamos muy pronto con más contenido acá en el canal. Comenten qué les parece este álbum y si no lo escucharon, vayan a darle una chequeadita. Un abrazo para todos. Chao. Hasta luego.